Lo primero, dar las gracias a STIC por permitirme moderar esta mesa con estos ponentes tan prestigiosos y bien preparados. Lo segundo, lanzar desde aquí un recuerdo a Pedro Maestre, que yo creo que todos conocéis que ha fallecido en los últimos días, y todos aquellos que hemos estado cerca de él, que nos quedamos omnibulados por su saber enciclopédico y una persona digna del Renacimiento. Yo creo que desde aquí es importante rendir nuestro homenaje, ¿no? Es una pena que por circunstancias naturales o profesionales vayan abandonando la profesión TIC sin que nos dejen escrito su legado de cómo vieron las TIC dentro de la AGE. Yo creo que una labor de las TIC sería intentar recopilar esa historia de las TIC en la AGE para dejársela a los siguientes que vengan a ocupar nuestro lugar. Bueno, en esta mesa sobre la Administración y los servicios públicos nos acompaña aquí a mi derecha Bartolomé José Martínez, técnico del área de Sanidad, Política Social, Defensor del Pueblo, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, el Departamento de Derecho Constitucional. Lleva más de 16 años vinculado al Defensor del Pueblo, institución en la que ha desempeñado la Secretaría General, ¿no?, desde el 2010 al 2012, y ha dirigido las áreas de Sanidad y Política Social y Régimen Interior. Es importante reseñar que participó en el diseño y puesta en marcha dentro del Defensor del Pueblo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. A su izquierda tenemos a Jaime Ponce Huerta, su Dirección General de Legislación y Política Financiera de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, funcionario del Estado, del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles, del Cuerpo TAC, licenciado en Derecho y Economía, máster en Dirección Pública, vocal del Consejo de Administración del ICO. Ha desarrollado su carrera profesional prácticamente en el ICO y sus responsabilidades se orientan hacia el diseño y la ejecución de la regulación y política financiera española, tanto en materia bancaria como de mercados de capital, y en términos de Unión Europea se encarga de dirigir la negociación relativa a la regulación de los servicios financieros, participando en distintos comités europeos. A su izquierda tenemos a José Antonio Fernández, responsable de negocio de productos de software para España y Portugal de Software AG, ingeniero superior industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente responsable de negocio, como decía, de productos de software para España y Portugal de Software AG. Esta compañía lleva trabajando los últimos 2 años, anteriormente ha sido Country Manager para Aptipco aquí en España y director de ventas en BEA System para todos los sectores. Actualmente ya sabéis que es Oracle y anteriormente ha estado en Hewlett Packard. Y ya por último tenemos a Carlos Marcos, su director adjunto de Declaraciones Fiscales Informativas de la Asociación General de Aplicaciones del DIT, de la Agencia Tributaria, del Cuerpo TIC, compañero de cuerpo, licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y que lleva prestando 18 años en la Agencia Tributaria con un breve lapso de tiempo en el Ministerio de Administraciones Públicas. Bueno, pues sin más dilación empezamos a lo que es presentar la charla, la ponencia. A ver si nos sale. Permitirme. La Administración Pública al servicio de la sociedad, ¿no? Es casi una obviedad, pero que la Administración Pública tengamos que estar al servicio de la sociedad. A ver si le pasa No pasa. Aquí está. Bueno, pues, ¿por qué estamos a la Administración Pública al servicio de la sociedad? Bueno, pues es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo por el cual los ciudadanos pagamos impuestos y esperamos recibir unos servicios, ¿no? Está claro que dentro de esa dicotomía entre liberalismo e intervencionismo, dónde ponemos la marca de hasta dónde se tiene que inmiscuir el Estado en la provisión de servicios. Lo que está claro que hay distintos tipos de servicios para proveer. Se pueden proveer en exclusiva, ya sea la defensa, el orden público o la judicatura. Pueden ser servicios públicos de manera compartida, como la educación o el transporte, o pueden ser incluso servicios delegados al sector privado en cualquiera de sus múltiples variantes, ¿no? Lo que ocurre es que últimamente vemos que los ciudadanos, por múltiples razones, que ahora entraremos en ellas, tienen cierta desafección sobre los servicios públicos y
hay una cierta tendencia a la deslegitimización de la administración pública en cuanto a la provisión de servicios, ¿no? De ahí vemos que de la encuesta de la EVAL del año 2013, menos de la mitad de los españoles considera que los servicios públicos funcionan de forma muy satisfactoria. En el año 2013, la mitad de la población piensa que los servicios públicos funcionan peor que hace 5 años, y en los últimos 2 años hay un 20% de decrecimiento en cuanto a ciudadanos satisfechos con el funcionamiento de la administración pública, ¿no? Todo esto a mí me lleva a decir que la administración pública está tan en peligro como ir a recoger setas y tomarnos esta espécimen, ¿no? ¿Por qué estamos en peligro, así mi entender? Pues desde un punto de vista clásico, porque estamos pidiendo más documentación a los ciudadanos de la que deben entregar, le hacemos meterse en un mundo proceloso donde la Administración siempre mira a los ciudadanos desde una manera altiva y siempre la Administración tiene razón, es decir, la incertidumbre siempre está del lado del ciudadano, y la Administración pública se mueve en unos esquemas del siglo XIX, no adecuándose a la nueva situación. A todo esto hay que posicionar lo que se llama el procomún colaborativo, que es que los nuevos servicios TIC lo que están haciendo es modelar la nueva forma de desarrollar esos servicios públicos. Ahí que los servicios públicos hasta ahora, como se estaban dando, pues era, digamos, una lucha de intereses entre distintos grupos de opinión, se llevaba al Senado las leyes o al Congreso las leyes, tardaban su tiempo en ser aprobadas. Todo esto se está desmontando ahora con el tema de la irrupción de las TIC, donde los consumidores son también productores, donde existe un consumo colaborativo de los servicios, donde existe el coste marginal cero en cuanto a la provisión de servicios. Y todo esto, ¿cómo actúa, cómo reacciona la Administración? Bueno, pues reacciona con un manual de simplificación administrativa de 108 páginas, estamos simplificando que 108 páginas, el Consejo de Ministros toma en conocimiento, lo cual quiere decir que no sé si se lo habrá leído o no se lo habrá leído, y es el enésimo intento por intentar simplificar. Os voy a leer algunos otros intentos, como Acuerdo de Reducción de Cargas del 2008, Plan de Acción de 2008, Guía en Metodología de Impacto Normativo del 2010, la reforma de la Ley 30, en fin. Pasamos ya a nuestros ponentes a ver qué opinan de todo esto, ¿no? ¿Qué veo yo cómo es la Administración? Bueno, pues la Administración pública en el fondo es una estructura que se generó para dar una serie de servicios, ¿no?, a los ciudadanos. Esa estructura lo que crea es una burocracia. Llega un momento que esa burocracia responde a sus propios intereses. Yo ahí os pongo aquí el cangrejo, la estructura externa del cangrejo, el caparazón, es la Administración pública, la sociedad es la carne interior que se ve constreñida por esa Administración pública y que intenta obtener o servicios de otra manera o otros servicios, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué tiene que hacer la Administración pública con estas nuevas formas de estos nuevos servicios? ¿Se tiene que retirar? ¿Tiene que dejar a que la sociedad genere esos nuevos tipos de servicios? Estoy hablando de Uber, que todos conocéis. ¿Qué pasa cuando hay sectores de la población que no son capaces de hacer esos tipos nuevos de servicios? La Administración tiene que ser capaz de dar a ese sector de la población minoritaria ese tipo de servicios. Entonces, tenemos dos tipos de servicios, los ofrecidos por la sociedad, los ofrecidos por la Administración a un grupo de gente muy pequeño que no me permite dar sinergia, tener grandes sinergias como para proporcionar esos servicios. ¿Cómo se garantizaría esa igualdad de servicio? ¿Podemos competir la Administración pública con estos prosumidores? Os lo dejo abierto. Venga, ¿quién es el que se lanza? ¿Quién es el primero? Venga, Jaime. Bueno, muchas gracias. Primero, es un placer para mí estar aquí hoy y yo soy un poco un outsider quizá de eso se trata. De este foro, ¿no? Es decir, no tengo formación TIC, y aunque tengo muy buena relación y muy buen concepto con muchos TIC, ¿no? Pero mi visión es más económica, trabajo siempre en Tesoro y desde luego de aprecio y de consideración de la Administración pública. Entonces, me surgen, por ir al grano, un par de ideas sobre lo que planteabas. La primera, tu primera foto o primera idea que salía ahí era impuestos a cambio de servicios, y está un poco al hilo de todo lo que tú planteabas. Yo creo que la Administración, y en primer lugar debemos ser conscientes de ellos, no somos exclusivamente prestadores de servicios, ¿no? Somos facilitadores de que la sociedad funcione para que otros muchos presten servicios. Y eso hace que toda nuestra actividad
no sea comparable y no sea solo medible en los términos o en los parámetros que se puede medir la eficiencia para el sector privado, ¿no? Y eso es algo que debemos tener claro, porque si no podemos ser tan autocríticos y tan absolutamente devastadores con nuestra propia imagen que creo que sería una imagen falseada, ¿eh? Nuestro cometido es hacer las cosas relativamente bien para que la sociedad funcione, para que la convivencia sea factible, para que los negocios prosperen, no molestar y facilitar, ¿no? Y esa es una labor que nos lleva mucho tiempo y que determina nuestra forma de posicionarnos en el mercado o en el sector público. Y después hay otra cuestión, a mí también me surgía al hilo de lo que planteabas. Si uno se acerca hoy a la gente que nos rodea y uno dice que es funcionario público o servidor público, yo veo que nos hacen dos críticas, o hay dos cosas que están muy en la piel de la gente, ¿no? Una es toda la percepción de la corrupción y del mal funcionamiento de los servicios públicos, es algo que la gente vive hoy a flor de piel, ¿no? Y eso nos llevaría a una consideración de que probablemente la gente quisiera más garantías en el uso de los bienes públicos y, por tanto, más inflexibilidad. Y, por otro lado, la gente piensa esta metáfora de la que tú hablabas del cangrejo, ¿no? Que la administración constriñe, que la administración verdaderamente es una sobrecarga derivada de un funcionamiento arcaico, obstruccionista y muy poco ágil. Y eso, casarlo, es difícil, ¿no? Pero, sin embargo, ya creo que las dos críticas son muy potentes. ¿Qué papel puede jugar ahí las tecnologías? Yo creo que las tecnologías, las TICs aplicadas a la administración pública, son la única manera real, si hay una apuesta cierta, de poder casar esos dos objetivos. Es decir, no perder la parte de funcionamiento de la administración pública, que no puede estar sometida a las leyes de mercado, sino que tiene que estar sometida a un control muchísimo mayor, porque en la medida en que no jugamos con dinero propio, no tenemos el juego de incentivos de propietarios, hay dificultades y se debe realizar un control muy potente de la actividad pública, y al tiempo ser suficientemente flexibles para relacionarnos con los ciudadanos de otra manera. O hay una apuesta decidida a utilizar esas estrategias, o yo no veo salida a esa doble presión de lo que nos piden los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues la verdad es que eso a mí se me escapa porque no soy el gran especialista y seguro que mis tres colegas o ustedes me lo pueden decir. Pero bueno, son ideas que a mí me surgen y no hablo más y después ya... ¿Cómo ve el Defensor del Pueblo lo que piensan los ciudadanos? ¿Estamos en peligro? ¿Vamos a desaparecer administraciones públicas? Vamos a ver, yo lo primero que debo confesar, aparte de, primero que nada, porque doblez obliga y aparte estamos encantados de estar con ustedes, yo viniendo para acá pensaba, vamos a enfrentarnos a un reto, y es que ustedes, la mayoría vienen del mundo de las TIC, hablan chino y no saben que hablan chino, y nosotros creemos que lo entendemos, porque el idioma se parece, en fin, el sonido es reconocible para nosotros, es que ocurre como el hebreo y el castellano, ¿no? Que fonéticamente se parecen bastante, pero claro, no entendemos nada. Es decir, yo escuchaba todo el esfuerzo que ha hecho tal y decía, no, esto es impresionante, el esfuerzo, y además corporativamente debe ser difícil de digerir, no debe ser un producto nada fácil de sacar adelante, pero lo cierto es que como le expliquemos esto a un ciudadano corriente, que son nuestros clientes, por utilizar su expresión, bueno, el ciudadano sale huyendo. Y si no sale huyendo, cuando ve al cangrejo sale huyendo. Tener una visión así de lo que es la complejidad enorme de nuestra sociedad, de cualquier sociedad moderna, a mí me parece que es tener una visión poco optimista. Yo no creo que las administraciones públicas estén en peligro. Por favor, no confundamos las administraciones públicas con un modelo concreto y determinado de administraciones públicas, que sí tiene peligros, como todo. Lo que están es en crisis, pero es que no hay organismo de esa importancia que no esté en crisis permanente. Y además muchas de esas crisis son saludables. Crisis etimológicamente significa cambio. Y el cambio es que tenemos que vivir con él. No, es verdad que quizá haya habido una aceleración o una percepción, no sé si aceleración, una percepción. Hay quien nos dice del mundo científico que las cosas importantes, hace 50 años que no pasa algo verdaderamente importante en la ciencia, que lo que hay son aplicaciones de lo que ocurrió. Prácticamente algunos lo sitúa en la teoría de la relatividad, ¿no? Como el último hito que de verdad ha cambiado visiones y proyectos. Pero no sé si es así, porque no puedo valorarlo, pero a mí la visión del cangrejo respecto de la administración no me parece afortunada. O dicho de otro modo, es muy afortunada para señalar los males
o un enfoque inadecuado de hacia dónde tendremos ir desde la perspectiva del defensor del pueblo. Mirad la cosa del defensor del pueblo, miren, a nosotros nadie viene a contarnos lo bien que le va la vida. Por definición, vienen a todo lo contrario, es decir, el ciudadano que acude al defensor del pueblo, legítimamente o no, tiene un estado, digamos, alterado, no diré de conciencia, pero sí de percepción, a veces con muchísima razón. Y percibe las administraciones como algo que en parte son. Las administraciones, legítimamente, son entes muy potentes. Estamos en la Real Casa de la Moneda, entraba esta mañana, veía que se puede obtener pues, un sello de, bueno, una moneda, como se hacía antiguamente, es decir, con dar un golpe en un metal, ¿no? Y hacer una imprimación. Y dices, las primeras monedas, los reyes católicos. Bueno, yo pensaba no en los reyes católicos, que ahora están muy de moda, y además lo han guapeado. Pensaba en Felipe II, quizás el rey más poderoso de nuestra historia, o percibido como más poderoso en el mundo de nuestra historia. Bueno, Felipe II tenía menos poder que un cabo de la Guardia Civil hoy. Y en buena medida, gracias a ustedes. Porque Felipe II, Felipe González iba a decir. Casi. He tenido un lapsus. Porque Felipe II, en el cenit de su poderío, tenía que comunicar a través de un canal que era para aquellos tiempos eficiente, pero que visto en perspectiva no tiene nada que ver con lo que es hoy. Y decía, hágase tal cosa, y se hacía una pragmática que pasaba a los secretarios y en fin, no, le alivio todo el íter y llegaba a la otra parte de España que era el otro mundo y decían, estupendo, el rey dice que se cojan las cosechas a tal fecha y aquí un problema y es que no tenemos estas cosechas. Se pasaban la pragmática por la frente, decían aquello de obedézcase pero no se cumpla y todo arreglado, que es un clásico del Estado de Derecho español. Entonces, una gran aportación a la ciencia política. Entonces, eso hoy no es posible y en buena medida no es posible por esto. Esto es un gran avance. Por tanto, ver a la administración como una coraza a mí me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque desvirtúa el debate. Y cuando yo oigo a gente decir, es que los excesos regulatorios, es que la tal, es que la garantía, me pongo a temblar. Como ciudadano, no como funcionario. No como representante de una entidad pública, como ciudadano, porque eso acaba en el Far West. Entonces, por tanto, ¿administración en peligro? No. El día que la administración esté en peligro, estará en peligro la sociedad compleja tal y como la entendemos. ¿Administraciones, en cambio? Por supuesto, no pueden dejar de estarlo, porque, entre otras cosas, los ciudadanos tienen se ha dicho aquí, pero es que iré más lejos desde nuestra perspectiva, que, insisto, está sesgada, lo pongo por delante. Los ciudadanos tienen una extensiva y a veces injusta sensación de ineficiencia. Nuestra sociedad no ha superado el complejo de la cultura de la justicia del visir. Cuando se va, lo que se quiere es que se cometa, a veces, no siempre, no la mayoría de las veces, cuando se va pidiendo justicia, a veces lo que se pide es que se cometa una injusticia en favor de alguien, de sí propio. Y esa distinción, que se llama cultura de ciudadanía, no ha penetrado lo que sería deseable entre nuestros ciudadanos. Y no se distingue algo básico, que es la distinción entre la administración pública como provisor de servicios y la administración pública como gestor del común. Evidentemente, a los ciudadanos ven la administración pública como aquel que le tiene que dar, aquel que le tiene que resolver, aquel que, ya sé que estoy hablando con alguien que está en el Tesoro, no debe importunarle más de lo justo, que es pues, de traerle una cantidad, en fin, aceptable y bueno, molestarle poco más. Y luego darle una serie de servicios positivos, que los necesita, que son básicos para la sociedad tal y como la entendemos. Pero no se hace, la ecuación se corta, digamos, el algoritmo, que dirían ustedes, no se completa. El ciudadano no entiende, y por eso también las preguntas cuando se hacen a mí me dan mucho miedo, porque díganme cómo han hecho esa entrevista, cuando veo el universo de la entrevista, cuando veo cómo se han preguntado y le preguntan, ¿usted cree que hay demasiado? ¿Usted considera que paga muchos impuestos? Respuesta, sí. ¿Considera que los impuestos están eficientemente gastados? Respuesta, no. ¿Cree usted que hay muchos funcionarios públicos en administraciones públicas, en fin, redundantes? Respuesta, sí. La pregunta sí se hace desde el término, ¿usted quiere tener unos servicios, quiere tener una buena educación? Sí. ¿Usted quiere tener una buena sanidad? Sí. ¿Quiere tener una defensa digna de tal nombre de un Estado? Sí. ¿Considera que esto cuesta dinero? Sí. ¿Está dispuesto a pagarlo para no, en fin, comer 3 veces al día? Sí.
no nos perdamos, porque ese debate nunca es equilibrado, nunca es... No, equilibrado puede serlo, el debate, pero las posiciones parten de unas premisas de partida. Entonces, plantear que esté en peligro la Administración, el día que esté en peligro la Administración está en peligro la humanidad. Y aquí me quedo, que me he pasado bastante, y tengo que hablar más gente. Pasemos luego seguimos. A la parte tecnóloga, para introducir, aparte de que queréis comentar la anterior pregunta, pero otra cuestión más a la parte tecnóloga del panel, ¿no? Los TIC, las TIC crean nuevos conceptos de servicios públicos. Ahora cualquier startup genera un servicio público. Google, que nació ahí en un garaje, WhatsApp, al final es un servicio público casi esencial, que se convierten además en monopolios, ¿no? ¿Es necesario que la Administración regule esos monopolios? Es más, ¿esos monopolios nos hace que nos replanteemos el tema de la liberalización de esos servicios, ¿no? Ya sabéis que, por ejemplo, el tema de las telecomunicaciones es un sector liberalizado donde el Estado no tiene que tener su telefónica, por hablar mal y pronto. Sin embargo, todo el tema de la neutralidad de la red, etcétera, hay ciertas voces que dicen que a lo mejor el Estado tenía que tener su propia red de comunicaciones sobre la cual los agentes privados ofreciesen sus servicios, ¿no? ¿Cómo lo veis desde la parte de tecnología? Carlos. Bien, buenos días. Lo primero, muchas gracias por la invitación de estar aquí. Yo estaba mirando todavía la foto del cangrejo, no sé si me la puedes poner otra vez. Sí, claro. Sí sé. Porque, yo decía, esto es la Administración, ¿no? Y entonces yo estaba intentando identificarme dónde estamos aquí. Esto está en peligro, no está en peligro. Parece que es un bicho que está robusto y tal, ¿no? Y yo no me veo, no sé si soy el fotógrafo que ha hecho la foto o la persona que está en la playa borrosa detrás. Seguramente me gustaría ser la persona que está detrás. En cualquier caso, yo lo que veo aquí es una administración robusta, fuerte, que recauda arena y ofrece, huevas en este caso, ¿no? Es decir, yo creo que como tú dices, depende de cómo hagas la pregunta, depende de cómo plantees la cuestión, la respuesta por parte del ciudadano, pues a lo mejor es distinta a la que esperamos, ¿no? Yo creo que no estamos en peligro. Y una forma de ver cómo, enlazando con tu pregunta, José, cómo las TIC podemos intervenir en esto, es quizás ayudando a cambiar el lenguaje. Es decir, a ti te parece tremendamente extraño. Ha dicho algoritmo ya, ¿eh? Ya le hemos metido ya. Sí, lo he visto. Sí. La secta es lo que tiene. Dentro de poco dices al-Jawarismi, que era el árabe del cual nunca más favorito. Quiero decir, pues esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, estamos en una organización donde el lenguaje hasta ahora ha sido el derecho administrativo, ese es el lenguaje de comunicación. Nosotros somos un organismo joven dentro de esta organización, tenemos 20, 21 años y hemos aprendido ese lenguaje, ¿no? Es decir, parece que cuando eres joven tienes más capacidad de aprender lenguajes y hay otros, en otros estamentos de la administración quizás cuesta un poco más entender el nuestro, pero yo creo que parte de la solución está por ahí, porque hablemos un lenguaje común o que hablemos un lenguaje único. Afortunadamente se está rompiendo la 3092, la 11-2007 y se está fusionando en otras dos cosas que saldrán, que desde luego ya no tendrá la separación de administrativo, digital, tradicional, moderno, etcétera, ¿no? Yo creo que va por ahí. La respuesta de cómo aplicamos esto, no solo al lenguaje, que desde luego nos hará ser más eficientes, o sea, perderemos menos tiempo en temas formales, en temas logísticos y produciremos quizá mejor servicio. Yo creo que está a entender la demanda de la Administración, ¿no? O sea, la demanda del ciudadano, perdón. ¿Qué es lo que pide el ciudadano en nosotros? El ciudadano parece que últimamente, como ya habéis comentado, lo que nos pide es que seamos una Administración más pequeña, es decir, que reduzcamos, no sé si reduzcamos servicios o reduzcamos costes, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor hay que oírlo fuerte y claro, ¿no? Es decir, está bien estos planteamientos que hacemos de hacer más con menos, pero yo creo que cuando se habla de adelgazar la Administración, pues lo que hay que hacer es eso, perder volumen, ocupar menos espacio, reducir, soltar lastre, ¿no? Entonces, yo creo que una solución, y donde las TIC, como tú bien recordabas, pueden ofrecer muchísimo es transformar el servicio, transformar la forma de prestar el servicio, ¿no? O incluso dejar de prestar determinados servicios. Esto es un poco complicado, ¿no? Porque decir que la Administración sea más sencilla, que cueste menos, pero que siga ofreciendo más y cada vez mejor, ¿no? Es decir, bueno, esta ecuación, ¿cómo se conjuga, ¿no? Yo creo que una parte de la respuesta está en dos preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo ofrecemos servicio y dónde ofrecemos servicio? O sea, ¿cuándo ofrecemos servicio, ¿no? Entonces, ¿cuándo ofrecemos servicio? Siempre, ¿no? Somos una administración del siglo XXI, estamos en el siglo XXI y tenemos que ofrecer servicio cuando, siempre, permanentemente, ¿no? Es decir, una oficina, una oficina de la administración se puede entender que tiene un horario y tal, pero
un cuartel de bomberos evidentemente no tiene horario. O sea, si hay un fuego, no, por decir, no, es que me pidas a la hora del desayuno, espérate, no quemes todavía, que ahora voy, ¿no? Entonces, hay servicios que se tienen que ofrecer 24 horas al día. Pero los servicios relacionados con la gestión de la información, que es, digamos que la materia prima de la Administración, no de las TIC, sino de la Administración, estos servicios se pueden ofrecer permanentemente. Entonces, ofrezcámoslos permanentemente. Yo creo que es una buena forma de decir, vamos a ofrecer más servicio, mejor servicio. ¿Cómo? Pues a través de la oficina que tenemos abierta todo el día. Y la oficina que tenemos abierta todo el día es Internet. Es decir, nuestras sedes electrónicas, nuestros portales, etcétera, tienen que estar abiertos fundamentalmente. Y tenemos que llevar al ciudadano ahí. O sea, el ciudadano tiene que entender que este es el mejor servicio que le podemos ofrecer, omnipresente, siempre está disponible, siempre está abierto, y esto debería ser nuestra oficina universal. Por tanto, como respuesta a esto que nos demanda la sociedad en la calle, las cortes, etcétera, que nos reduzcamos, pues puede ser si vamos a reducirnos a una sola oficina, y esta oficina va a ser universal y va a estar abierta permanentemente. La vigente Ley 11/2007 dice que el ciudadano tiene derecho a elegir cómo se relaciona con nosotros. Evidentemente, tenemos que respetar esa ley. ¿Cómo lo hacemos? Pues le ofreceremos otros servicios, como puede ser el telefónico, que digamos que tiene menos problemas con brechas digitales, etcétera, y también el presencial. Pero lo del cuándo. ¿Cuándo? ¿Siempre, permanentemente, 24 horas al día? No, no parece posible. Si no somos un cuartel de bomberos, pues a lo mejor tenemos que abrir la ventanilla, no todas las horas que haya personal en esa oficina, sino cuando se demande o cuando se organice la demanda. Es decir, se pueden ofrecer servicios presenciales, pero no en todo el horario disponible. Esto es un poco disruptivo quizás, ¿no? Pero se está haciendo en unas partes de la Administración y se está haciendo sobre todo en el sector privado. Es decir, yo voy a ofrecer servicio por el canal que quiera el ciudadano y se lo voy a ofrecer y, por tanto, va a poder venir a mi oficina. ¿Cuándo va a venir a mi oficina? ¿Cuando él quiera? No, cuando yo le pueda atender mejor, cuando yo le pueda prestar mejor servicio. Entonces, ¿cuándo lo hago? Pues organizo un poco la presencia en mis oficinas, organizo el flujo de gente, el flujo de personas, de ciudadanos que me entran a la oficina. ¿Cómo? Pues estableciendo determinados horarios en función del servicio que me venga a demandar el ciudadano. Hay otra forma de hacerlo. La Agencia Tributaria hace escasos días pues, ha anunciado y ha puesto en funcionamiento, hemos puesto en funcionamiento un servicio de cita previa. Es decir, cuando el ciudadano venga a nuestra oficina, que nos llame primero. ¿Que nos llame primero para qué? Pues para dos cosas muy importantes. Para decirnos qué quiere y luego para ver cuándo le podemos atender o para que él elija, mejor dicho, el momento, el día y la hora que mejor le viene. Esto yo creo que es buen servicio, ¿no? Tengo un familiar en un hospital en estos momentos y un poco tienes que hablar con el médico y dice, no, a lo largo de la mañana pasará el médico y te informará. Uf, tienes que estar ahí toda la mañana esperando a ver si el médico pasa. Es un poco complicado, ¿no? Y además se generan problemas. Yo creo que eso no es... Seguramente tendrán sus justificaciones, pero quizás no sea la mejor solución, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo al revés. Es decir, que venga el ciudadano y que nos diga, oye, a mí me viene bien el martes a las 4 de la tarde, ¿tienes ese servicio abierto? Sí, pues me pido una cita y ya está. Perfecto, vienes el martes a las 4 de la tarde. Pero es que nosotros, desde este momento, sabemos a qué vienes. Y como sabemos a qué vienes, podemos preparar tu asunto. O sea, podemos adelantar trabajo y va a ser mucho más eficiente. Yo creo que esta es una forma de hacerlo. Por otro lado, cuando venga el ciudadano a nuestra oficina, le vamos a enseñar la otra, la bonita, la omnipresente. Le vamos a contar las bondades de acceder a la Administración a través de Internet. Yo creo que es fundamental. Por lo tanto, le iremos presentando, iremos simplificando este lenguaje, este halo de complicación que puede tener la tecnología, que por otro lado, yo siempre lo digo, que cuando el ciudadano se lo aplica a su vida privada, somos súper tecnólogos todos, ¿no? ¿Cómo lo veis desde el sector privado? Y te pongo aquí el sector privado, te pongo los patrocinios de los servicios públicos. Bueno, venga. Gracias, José Antonio. La verdad que siendo aquí el cuarto hablando, el quinto, pues me lo pones difícil. Yo vuelvo al cangrejo. Sí. Y lo que intentaría es decirte, seamos disruptivos, cojamos ese cangrejo, le metemos en una olla con un poco de arroz y hagamos algo distinto, porque podemos. Y podemos, intentando mezclar, improvisando todo lo que hemos estado hablando, pues yo sí veo en la administración pública una oportunidad. ¿Y por qué? Porque las tecnologías son nuevas, hay muchas cosas nuevas, hay muchísima investigación y viniendo
nuevas tecnologías que no hemos usado que nos van a dar nuevas oportunidades. Y voy a poner 2 ejemplos. Es verdad que como ciudadano me acerco a veces a la administración y a veces tengo la sensación, y como aquí estamos entre colegas, y me encuentro con un muro. Tengo tanto que es que no sé por qué ladrillo empezar ni por dónde ir. Entonces, he observado en organizaciones como la Seguridad Social, por ejemplo, que la hemos mencionado antes por el proyecto Clave, que está haciendo una inversión desde hace muchos años en modernizar sobre las cosas de siempre, y acaba de anunciar recientemente un servicio llamado TUS, Tu Seguridad Social. Entonces, Tu Seguridad Social intenta ser realmente disruptivo, no llegar ante un muro y a ver qué me toca, dónde puedo ir, qué debo coger. Todo lo contrario, hace una personalización y te dice, esto es lo que a ti, por ser tú quien eres y en este momento, aprovechando el contexto, puedes aprovechar. Esta subvención es para ti ahora porque sabemos que estás en esta situación, has entrado, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un cambio importante. Se acerca al ciudadano, llámalo digital, inventamos palabras todos los días, y ese ciudadano nuevo dice, me están atendiendo, sabían que venía, es mi situación particular. Va más allá y por lo que he ido leyendo, va a dar un paso en el sentido de, dentro de la legalidad, observar el proceso tal y como es, y si bien rellenas un formulario, pides una subvención, luego llegan los interventores, lo estudian, lo analizan y luego ya te concederemos. Con eso que hablábamos de lentitud, lejanía, no sé cuándo me lo van a dar, la Seguridad Social va a hacer lo contrario. Haces el formulario, te concede o no la subvención y luego vendrán los interventores para ver si hay que hacer o no. ¿Qué ganas con eso? Pues una proximidad al ciudadano como no se ha tenido nunca. Luego, siempre dentro del marco de la legalidad, pero el ciudadano ve una proximidad, me han atendido. Y luego ya vendrá la intervención y la verdad. Es decir, ¿qué hemos hecho en realidad? Hemos utilizado tecnologías nuevas como no habíamos utilizado para poder hacer eso. Ahora hay que pensarlo, hay que planificarlo, hay que trabajarlo. Por otro lado, una interacción de los canales de una manera distinta, como lo hemos hecho hasta ahora. No es el muro de Internet, llegas ahí y a ver qué es lo que hay, qué puedo coger yo de todo esto. Y por último, lo que vamos a hacer es una reingeniería de los procesos. La administración puede hacer reingeniería de sus procesos y dentro de la legalidad y con todo lo que se está poniendo, ver las cosas de otra manera. Cuando digo reingeniería, y es que es un tema que yo creo que vuelve a estar de moda, no consiste en hacer lo mismo más rápido. El mismo proceso automatizado un poquito más eficiente, ¿no? Consiste en pensar, todas esas comisiones que ha hablado Domingo, repensar, volver a ver cómo lo haríamos de otra manera, si es posible. Y hacerlo. Y ahí es donde se gana eficiencia y donde se da un servicio. Yo estos días, pues preparando un poco lo que íbamos a hablar hoy, pues he desempolvado, de digital no tiene nada, pues un libro que tiene 21 años, que es La reingeniería de las empresas o Reengineering the Corporation, y he estado sacando textos un poco antiguos, pero siempre. La tecnología es el único facilitador para poder hacer reingeniería de los procesos dentro de cualquier ámbito, empresa. Sin la tecnología no vamos a hacer nada más que automatizar y correr un poco. Y bueno, tiene 21 años, pero yo diría que está absolutamente de moda. Y ya que mencionabas la sanidad, pues también por experiencia la sanidad está dando un paso más allá y también utilizando la tecnología está abordando 2 temas. Por un lado, intentar ver los procesos no como un proceso administrativo, sino un proceso clínico, en donde el centro del proceso clínico hospitalario es el enfermo, el paciente. Y cuando tiene un tratamiento múltiple de diferentes áreas, traumatología, vírico, neurológico, pues cuando llegas al médico y de lo mío dice, no, yo del otro no sé nada, yo te pongo esta medicina, ya bueno, pero es que he estado allí, bueno, ya eso voy a ver cómo lo veo, vete. Pues lo que está intentando, y creo que hay un gran avance, es de cara al ciudadano, porque sanidad es de cara al ciudadano, intentar hacer un seguimiento de ese proceso centrado en el proceso clínico, en el ciudadano y en el paciente en este caso, y poder atenderte de una manera como no ha atendido hasta ahora. Cuando salgas del médico dirás, qué maravilla, sabía lo que había dicho el otro, que había estado el día anterior. Además me había mirado los análisis previamente, que el neurólogo también ha dado su punto, su comentario, y me dirige este médico. Eso está llegando. De hecho, en ciertos hospitales públicos se está implantando también otro modelo llamado las vías clínicas, donde procesos muy bien supervisados, estudiados, hechos por especialistas, son seguidos, monitorizados en tiempo real, buscando eficiencia y sacando las mejores prácticas. ¿Los puede seguir o no? Un médico es un artista, es un sabio, pero queda reflejado quiénes los ves, los que hacen las mejores prácticas, más eficientes, son los que hacen una cosa o hacen otra. Y eso está ya. Entonces yo diría que a la administración y de cara al ciudadano digital que somos ahora, pues sí está dando un salto, sí está avanzando y tiene medios, y tiene muchos medios y muchas tecnologías. Es verdad, se puede encontrar en un momento, pues como me encuentro yo,
¿Soy digital o soy analógico? No sé, si me traigo el papel por si acaso, el backup, estoy a medias, no lo tengo claro. Pero vamos, la oportunidad está ahí. Vivimos en un momento en el que el contexto es fundamental para tomar una decisión. Muchos datos que están apareciendo ahora, más los históricos, toneladas de eventos, y con la tecnología que hay ahora, eventos más datos, tomas una decisión y atiendes a un ciudadano en una ventanilla, capturas un fraude en tiempo real, en el momento antes de que ocurra, no de un sistema, un business intelligence, perdona, que nos ha dicho antes que sí, que mañana puede que vengan 17, no, en ese momento. Y el funcionario reacciona y le da un servicio al resto de la sociedad y atiende como debe atender al ciudadano. Esa es una visión, por ejemplo. Decía Carlos que las administraciones públicas se autoimponen servicios a ofrecer las 24/7, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido lo que estamos viendo es que hay cierta tendencia al patrocinio de servicios públicos, ¿no? Estación de metro Vodafone Sol, cátedras en universidades, enchufes para cargar el móvil patrocinados. ¿Este patrocinio de servicios públicos pone en riesgo el puro concepto del servicio público? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo lo veis? Pues, a ver, depende de qué hablemos. Es decir, hay casos en los que el enchufe patrocinado, más que un patrocinio, en realidad es una medida de fomento. Es decir, lógicamente, pues es algo poco conocido y no es problemático. En otros casos son bastante más problemáticos. Me cuesta entender que cuando un ciudadano entre, por ejemplo, por seguir con el tema que trataba el compañero, en sanidad, pues reciba un informe, este quirófano está patrocinado por Kaiser. Pero en la universidad sí, ¿no? Hay cátedras cátedra Google en la universidad. Es que la universidad es un servicio público, pero puede ser más cosas que un servicio público. Es que depende en el ámbito en el que estemos hablando. Es decir, nadie le molesta llevar, a futbolistas con unos anuncios, pero sería extraño llevar, por ejemplo, a la policía con anuncios. Por poner un ejemplo, es decir, parece que hay ámbitos que incluso es bueno preservarlo en el interés del procomún. Esto se va a imponer en muchos ámbitos, incluso en muchos que ni pensamos. También tendría que tener un cierto modelo tendría que hacerse con cierta racionalidad. Yo creo que más que esto, que puede ser el punto final, lo que sí es muy interesante, y en otras sociedades está ya mucho más avanzado, por ejemplo en cultura de defensa, por ir, sin ir más lejos, en Estados Unidos, es la colaboración público-privada, no solo en la explotación, sino en el desarrollo. Esto es básico. Ahora, por ejemplo, en el ámbito en el que se ha referido, que yo trabajo bastante, el tema de la sanidad, hay que ser muy creativos para no paralizar determinadas cuestiones fruto de la crisis. Y es muy razonable que se hagan acuerdos de riesgo compartido, en fin, hay muchas fórmulas que no vienen al caso de extenderse. Que eso luego derive en una sponsorización y tal. La sponsorización debiera ser el final del proceso, no el principio. Se puede admitir, desde nuestra perspectiva, desde la mía particularmente, se puede admitir en ámbitos, pues en donde lo que estamos es intentando extender, popularizar modelos nuevos, pues sí, se puede admitir. Es una cuestión de núcleo. En el núcleo duro a mí me parecería contraproducente. Es más, en ciertos ámbitos la presencia privada, que es absolutamente esencial en N ámbito de la vida, no está demostrado que sea más eficiente que la administración pública. Aquí también se funciona, y hay un representante ilustre del sector privado, pero no hay que, digamos, sacralizar, lo privado es el modelo de eficiencia, hemos de tender, claro que lo privado es el modelo de eficiencia en muchas cosas, y en otras no. Entonces, el equilibrio, un sano equilibrio, es muy bueno para la sociedad. Jaime, y es lo que hay que promover. ¿Desde el Tesoro nos impulsáis a ir por este modelo para tener más ingresos? El tema de los patrocinios yo lo veo como una gestión de conflictos de interés, ¿no? Es decir, hay algo que... Yo estoy en la Comisión de Gobierno Corporativo que ha hecho la reforma del Gobierno Corporativo de Sociedades Cotizadas, y ahí una vez salió una reflexión que era, y va relacionado con conflictos de interés, si debíamos forzar a las sociedades cotizadas españolas a publicitar explícitamente en qué medios de comunicación están invirtiendo.
porque eso determina mucho el nivel de información y canaliza la información que reciben sus inversores de los medios de comunicación. Y ahí hay un clarísimo conflicto de interés en el patrocinador de esos medios y la información que se recibe. Pues en este caso yo lo veo exactamente igual, ¿no? Es decir, ¿puede haber un conflicto de interés si hay un patrocinador de un servicio público? Pues puede haberlo, ¿no? Es decir, puede llegar a entrar en choque la administración con el que le está patrocinando y con el que tiene una relación directa. Por eso la financiación de los servicios públicos es, y ahora voy al Tesoro, es bajo el principio de caja única, ¿no? Es decir, y ingresos no afectados. Es decir, todos contribuimos de una forma global a la prestación de servicios. Una contribución caso a caso de alguien financiando o colaborando para la prestación de un servicio público, yo creo que es factible, habrá que analizarlo caso a caso, es decir, no diría un no rotundo, pero hay que tener mucho cuidado con ese camino y a dónde nos lleva, ¿no? Porque probablemente la relación de la administración con la empresa patrocinadora no sea igual de neutral que con el competidor de esa empresa. Entonces, yo creo que es una cuestión que en el fondo es una cuestión de financiación, y hay otras muchas vías de llegar a una mejora de la financiación. Es una cuestión de poner dinero en relación a servicios. Puede haber momentos puntuales en que la administración se aproxime mucho a una forma de prestar un servicio del sector privado, pero debe ser excepcional, a mi modo de ver, ¿no? Y como he hablado yo creo que menos que los demás, voy a volver un segundo al punto anterior, ¿no? Por dos ideas que me han quedado. Sí, claro. Una, no hay ningún país del mundo que no tenga una administración pública potente y sea una economía desarrollada potente. No lo hay. Es decir, que la idea esta de si a la pregunta la administración pública va a morir o tal, eso yo creo que estoy coincido contigo completamente en que eso es un retroceso para España. Es decir, no hay ninguna duda, ¿no? Los países que funcionan en el mundo son países con administraciones muy sólidas, muy potentes, muy dotadas, eficientes, pero grandes. Es decir, ninguno. Es decir, ni los países anglosajones que tienen una tradición que nosotros desde aquí consideramos como más de protección de las libertades individuales y de retroceso en el Estado social y democrático de derecho y demás, esos tienen administraciones potentísimas y con un nivel de injerencia muy grande en la actividad, ¿no? Otra cosa es la inteligencia con la que desarrollan esa actividad, ¿no? Es decir, los estados fallidos son los que no tienen administraciones potentes, ¿no? Y hay obras por ahí de economía del desarrollo que lo dicen, o un libro extraordinario, ¿no? Que es por qué fracasan los países o los estados, llega a una conclusión que se reduce a fracasan porque sus instituciones públicas son malas. Y fracasan porque su nivel de capacidad o la capacidad de participación de los ciudadanos a través de instituciones públicas potentes no existe. Por tanto, es decir, si vamos a la gran filosofía de esa pregunta, discrepo claramente y creo que sería un retroceso. Otra cosa es que nuestra administración pública, también los países potentes, tienen administraciones públicas eficientes, flexibles y que han sufrido y que no tienen tabúes a la hora de replantearse de arriba abajo cómo debe funcionar su administración pública. Y luego me venía a la mente, porque también mirando cosas para hoy, el recientísimo premio Nobel de Economía, que es un francés, se llama Jean Tirole, habla de los 4 principios básicos para un Estado eficaz, ¿no? Y justo es exactamente las reflexiones. Y él dice que las claves para transformar Francia, esa fue sus recomendaciones hace tiempo, también se hicieron ese análisis para España, es la reestructuración de la administración pública, que es también lo que ha salido aquí, es decir, replanteémonos de arriba abajo cómo está funcionando la organización. ¿Por qué tenemos este modelo organizativo que se viene, digamos, replicando muchas cosas que vienen desde el siglo XIX o del siglo XVIII, cuando se empiezan a conformar los estados como una forma de irradiar el poder sobre la gente? Pero esa forma estructural, desde luego, hay que replanteársela completamente porque hoy la forma de ejercicio del poder ha cambiado absolutamente. Segundo, el tema de la competencia, que es algo también, pues, decir, muy, muy conflictivo, es decir, debe existir un mercado interno en la prestación de servicios públicos, y eso creo que hoy ha salido transversalmente en las TIC. Debe haber competencia por recursos entre los prestadores de servicios públicos. Eso genera eficiencia, probablemente sí, ¿no? Es decir, la asignación de recursos más eficiente parece que está la que está basado en cierto nivel de competencia o concurrencia razonable, ¿no? Y luego habla de otras 2 cosas que son importantísimas: la evaluación de las políticas públicas, cuestión clave que hacemos fatal en España. Es decir, yo me dedico a regular el sector financiero. Pues imaginaos el trabajo que hemos tenido en los últimos años y la cantidad de errores que hemos cometido, también siendo autocrítico, ¿no? Hacemos análisis de impacto previos relativamente, pero los hacemos con más o menos potencia. El seguimiento ex post del efecto de nuestras normas es algo que no hacemos bien.
y que hay que hacer, y hay que dedicar los recursos. Lo que pasa es que no está en nuestra visión el seguimiento de nuestras políticas. La evaluación es determinante y, último, la rendición de cuentas. La rendición de cuentas también ha cambiado. La rendición de cuentas no es ir al Parlamento, no es eso solo, desde luego, no es una única forma de representación y de participación. La rendición de cuentas es transparencia y absolutamente pérdida del miedo y conciencia de que la información que todos los administradores públicos manejamos es información de los ciudadanos. Y no hay que tener miedo a traslucir pues que hay funcionamientos que son deficitarios, ¿no? Sí. Y que esa distancia que genera un cierto temor reverencial con las administraciones públicas es muy defensiva para todos los que trabajamos aquí, ¿no? Pero cuando uno se acerca, se desnuda y dice, oye, pues mira, hay cosas que podríamos hacer mejor, pero no están funcionando bien porque no hay medios o porque esta es la realidad de lo que podemos hacer, eso nos supondría a todos un cambio. También ahí debería haber una cierta responsabilización de la ciudadanía o de quien forma opinión a la ciudadanía de no criticar sobre prejuicios y de no considerar que todo lo que se hace es mal y no buscar en la administración pública siempre la forma de atacar normalmente posiciones políticas o cosas así, ¿no? Pero yo creo que venía a colación de este premio Nobel que plantea esos 4 ejes fundamentales para transformar los estados y, desde luego, para reforzar la administración pública. Es decir, tenemos que reformar la sociedad, la administración. Y en ese sentido, hablabais, la parte tecnóloga de la mesa, hablabais de nuevas formas de dar servicios. Yo no sé si podemos ser como Apple, que nos mete en el móvil el nuevo disco duro 2. Yo no creo que haya empresa más grande en España, si podemos decir que la administración es una empresa, que tenga más datos de los ciudadanos, ¿no? Sabemos todo, absolutamente todo, ¿no? ¿Cuánto pueden ser capaces de soportar los ciudadanos de inmersión de la administración pública en su vida? ¿Somos capaces de hacer como Apple? De cargarle el último disco duro 2, somos capaces de decirle que se instalen unos sensores en su móvil para saber cómo van al trabajo y con eso establecer los mapas de transporte necesarios. Es decir, ¿cuánto aguantan los ciudadanos que las administraciones públicas les pongamos ahí nuestros ojos y les dirijamos su vida? ¿Qué veis? Vamos a ver, a mí me toca representar y trabajo y estoy orgulloso de ello, por cierto, siendo funcionario, en un servicio público que a veces el ciudadano no quiere, pero es necesario, ¿eh? Entonces, el servicio público tributario, la parte sobre todo de control, pues es necesario, es absolutamente necesario, ¿no? Hay gente que dice que lo último que se cae en un Estado es el ejército y los impuestos y yo conozco países sin ejército, así que lo último que se cae son los impuestos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que prestar ese servicio aunque el ciudadano no quiera. ¿Cómo enlaza esto con tu pregunta? Nosotros sabemos mucho y lo hacemos y lo utilizamos permanentemente. Pero 2 vías, o sea, la agencia tributaria tiene 2 mandatos constitucionales, tiene asistencia y control, ¿no? Entonces hay que hacerlo por las dos vías. Lo utilizamos en control, por supuesto, es decir, cuando un ciudadano viene a nuestra oficina, pues nos ha pedido cita previa, ha venido cuando la ha querido y tal, le contamos todo lo que sabemos de él, o sea, le ofrecemos todo el servicio, incluso sus notificaciones pendientes, ¿no? Pero también cuando le vamos a asistir, lo que queremos es este enfoque que decía José Antonio, del enfoque integral, ¿no? Vamos a hacerle un diagnóstico clínico al contribuyente, en mi caso, es decir, vamos a ver todo lo que hay que le podamos ofrecer, lo que le podamos ayudar y vamos a ofrecérselo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que es muy positivo saber a priori todo lo que podamos del ciudadano y ofrecérselo. La ley de protección de datos, bueno, pues a veces frena esto. Es decir, para poder utilizar los datos de los ciudadanos tenemos que tener consentimiento de los ciudadanos, ¿no? Esto es una barrera importante. Es decir, yo puedo saber que una persona tiene una discapacidad y si tiene una discapacidad, a lo mejor cuando viene a mi oficina yo le puedo ofrecer ciertas ayudas, ciertos beneficios para su situación, etcétera, ¿no? Pero si él no me ha dicho que yo utilice esa información, no puedo. Por tanto, cuando viene, aunque lo sepa, no puedo hacer nada, ¿no? O sea, que cuando nos instalamos una aplicación en el móvil no miramos los permisos y, en cambio, nosotros, ¿no? Que le damos a esa aplicación, en cambio nosotros nos ponemos la LOPD, ¿no? Para intercambiar eso. Sí, yo creo que hay un poquito de doble vara de medir en esto de la función pública, ¿no? Yo he recibido críticas este tiempo atrás, ahora parece que arrecian un poquito, ¿no? Sobre esto de la función pública, los funcionarios, la administración, que no sé qué y tal, y cuando te das cuenta dices, oye, ¿y tú dónde trabajas? Yo trabajo en tal sitio. Ah, tú eres empleado público también, ¿no? Ah, sí, no, pero yo no soy funcionario, yo soy empleado público. Ya, vale.
Entonces, también pasa esto, ¿no? Es decir, a nivel privado somos de una forma y cuando exigimos servicio a la administración pública somos de otra forma diferente. Nosotros, funcionarios, somos a su vez ciudadanos, entonces estamos en la mejor posición como para poder psicoanalizarnos a nosotros mismos para ver qué es lo que queremos como ciudadanos. ¿Y el defensor del pueblo vería cómo ven los ciudadanos cuando quieren esta visión integral 360, que no quiere hablar de competencia de ayuntamiento, ni comunidades autónomas, ni el OPD? ¿Quiere el ciudadano que le demos el servicio independientemente de nuestra distribución competencial o no? ¿O quiere... El ciudadano no existe. El ciudadano es un ente. Existen ciudadanos. Y por tanto, ¿hay ciudadanos que quieren eso? Sin duda sí. Hay ciudadanos que, les parece que es un leviatán. Sin duda también. Es decir, es que la sociedad es muy compleja. Hablar del ciudadano como un todo es una cosa, vamos, es imposible. Me acaba de caer el micrófono y todo se me acaba de caer. Pero bueno, entonces, no, lo que le decía, no sé si se ha escuchado, es que la sociedad, yo creo que nos demanda, y nos demanda a todos. Yo cuando estaba preparando esta intervención de hoy, reparaba en un hecho que a mí me preocupa mucho. Decía, bueno, nosotros tenemos una ley del año 83 y tenemos, para entendernos, un modelo de supervisión de las administraciones públicas, hombre, que son unas pocas, 8.000 y pico en este país nuestro, medio millón de kilómetros cuadrados, 8.000 administraciones, pues ya está bien, ¿no? O sea, que yo creo que la presencia de lo público no es que esté muy mermada. Tenemos un modelo del siglo XIX, lo has dicho tú. O sea, yo llega un ciudadano y me dice, oiga, que no me dan la pensión tal, que llevo no sé cuántos meses en lista de espera, que los señores de la agencia tributaria no me devuelven lo que tienen que devolverme. Y, bueno, ¿yo qué hago? Pues yo me dirijo a estos señores, lógicamente, además no me dirijo al subdirector general, me dirijo al director general, porque aquí, que además es bueno para que el director general pues tome conciencia de que puede haber unas disfunciones, es importante que la alta dirección tenga esa visión, que a su vez se lo dirige al subdirector general, que a su vez se lo dirige al jefe tal, que a su vez se lo dirige a... En fin, hay una cadena que va y viene 8 veces. Solución, en saber de qué estamos hablando, tardo, si son administraciones u organismos muy diligentes, 2 meses, y si son, digamos, lo que nosotros llamamos en nuestro argot, organismos que en vez de coche utilizan calesa, pues 4 o 6 meses. Y lo hay. Quiero asegurarles que lo hay. En el siglo, o sea, hay organismos muy importantes de la administración, de las administraciones públicas españolas, que no se han enterado prácticamente de que ustedes existen y tienen un lugar bajo el sol. Y podríamos citar algunos que nos asombrarían y que explican mucho de las disfunciones con las que el ciudadano se enfrenta y ve el muro de la que hablaba José Antonio. ¿Pero esto qué es? Pero oiga, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en este país no se sepa lo que ha sentenciado un tribunal de Huelva en La Coruña? ¿Cómo es posible que en este... Claro, es que es difícil de tragar. Pues y de venderlo luego, cuando quieres solucionarlo. No solo de venderlo. Esto tiene que estar solucionado hace ya 20 años. Es que no se entiende, es el problema más grave. Es que el ciudadano inhibe que eso pueda ocurrir. Porque el ciudadano tiene el conocimiento de que ustedes existen y desarrollan su trabajo y de que la administración está en otros niveles, en otro ámbito, en otro organismo, y no puede entender que eso no es así con carácter transversal. Pero eso está ocurriendo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Se deben hacer cosas? Claro. ¿El ciudadano va a admitir mucho? Sí. Evidentemente va a haber una parte de la sociedad muy... Yo siempre digo lo mismo, aquí en España se llaman tributos, impuestos, tal, contribución de todos, responsabilidad, y en el ámbito americano se llama el comité de apropiaciones, y es exactamente lo mismo. En la mentalidad americana lo que se entiende es que aquí me está metiendo mano en mi dinero y se lo están llevando, y en España pues parece que todo es del pro común y ya pues estamos redistribuyendo. Son dos filosofías, pero estamos hablando de lo mismo. Seguro que va a haber ciudadanos que digan, no, esto es intolerable, qué barbaridad, qué inmisión en nuestra vida privada. Sí, eso es lógico y además es saludable, porque nos evitarán los excesos, que seguro que se producen. Pero muchos ciudadanos, nosotros ahora mismo hemos puesto una situación, o sea, una posibilidad de consultar tu queja, que también es muy interesante. Tenemos que generar esto, pero luego no pensemos que el ciudadano va a estar pendiente de nosotros, diciendo, oh, qué maravilla, qué cambio de paradigma. No, el ciudadano nos acude a nosotros cuando nos necesita. ¿Y por qué nos necesita?
no se nos olvida que es que esa es la verdadera función del servicio público. Nosotros estamos, y la única función social que tenemos es estar al servicio, no tenemos otra. Si eso se pierde y convertimos todo en una especie de melange, donde los servicios se mezclen con posibilidades, las posibilidades se mezclen con expectativas de futuro, de negocio, legítimo pero negocio, al final desvirtuaremos la razón, la diferencia cuantitativa que justifica la asistencia. Y esto sí puede ser grave. Entonces, el ciudadano va a admitirlo, de mil amores, en muchos casos, ya lo está admitiendo. Nadie lee, decía antes, nadie lee las licencias estas que nos ponen, porque entre otras cosas ya se ocupan mis colegas juristas de que tengan 35 folios y no se entiendan, absolutamente. Es decir, pero también es verdad que eso es aceptable en determinados ámbitos. Nadie entendería no leer un consentimiento informado en sanidad. Porque dice, oiga, que esto es serio, que es que aquí me intervienen y vamos a ver que esto ya es otra cosa. Hay una cierta banalización de muchos temas. Lo que más grave que esto, con esto termino, me lo quiero acaparar, es que uno se va calentando. Entonces, lo que sí sería muy importante, y ese sí es un reto para la parte de la administración pública, que todos somos administración pública, pero hay algunas administraciones públicas más administraciones que otras, es decir, es como el Ejecutivo, que es el poder de verdad, el resto somos podercillos, muy discretos. Pues sí que es importante que para hacer esto sí hace falta un marco de referencia, teórico lo hay, están ustedes en ello, pero jurídico no lo hay, o no siempre lo hay, sólido, en que a veces la perspectiva nacional se nos queda muy corta. Si nosotros vamos a dar estos pasos y decidimos dar estos pasos, muchos de los ámbitos regulatorios, normativos, se nos quedan muy cortos, peligrosamente cortos. Es decir, cuando a mí me ha tocado por trabajo como secretario general, que fui el defensor del pueblo, pues negociar con algunos de las personas que están en el mundo que hoy nos convoca, y claro, me presentaban unos documentos que decían, bueno, es que tengo que impugnar, nosotros no tenemos abogacía del Estado, ¿no?, que es una gran virtud, que el abogado del Estado ya pone los puntos sobre la IE, dice, esto no se firma, pero, o sea, el abogado del Estado somos nosotros. Y empezamos a mirar, pero es que yo estoy firmando que es que esto va a ser tratado en Oregón, pero es que, mire, yo lamento, pero es que yo no me conozco las leyes de Oregón y no sé lo que estoy firmando. Es decir, hay muchas, del mismo modo que en el ámbito mercantil, cuando se vio que el cheque se extendía, se creó la ley uniforme del cheque, que tiene una vigencia prácticamente universal, aunque bueno, el Tesoro lo mismo nos da matices sobre esto. Habría que empezar a pensar en leyes uniformes de muchos de estos temas, porque si no, esto será un riesgo. Y ahí sí habrá un riesgo de que muy pocos controlen a muchos. Perdón. Pues Antonio. No, bien, tengo a tu pregunta que hacías, yo pienso que el ciudadano, al contrario de que no se meta la administración en mi vida, bueno, a excepción de la agencia tributaria, ¿no?, yo creo que todos los demás sí estaríamos deseando que nos prestaran servicios y estuvieran midiendo. Yo creo que viene tecnológicamente algo que también llamamos ahora el Internet de las cosas, el IoT. ¿Y quién mejor que la administración que tiene las vías de comunicación, los dispositivos, las observaciones, información de todos los ciudadanos históricos? Todo eso lo tiene la administración. Es el mejor proveedor para utilizar esa información y poder dar servicios a los ciudadanos. Ejemplos tan simples, este ya es un sencillo ejemplo de llegar al hospital o ir con tu coche por la calle y te lee la matrícula y te dice, el hospital más cercano está aquí, tienes que recoger tu medicamento, que siempre tenías que ir al hospital de no sé dónde, pero lo tenemos aquí, solo te desvías 5 minutos y a tu servicio. Eso es la administración prestándome un servicio, no tiene nadie privado que hacerme eso. Vale, voy un poco más rápido de la cuenta y un pequeño aviso, cuidado, que vas un poco por encima de la velocidad, lo ha visto la DGT, tranquilo. Bien, pues me está ayudando, bueno, es un poco exagerado, pero me está ayudando. Creo que la administración tiene una posibilidad de darnos una cantidad de servicios con todos los datos que tiene y mezclando el contexto, el tiempo real, como ninguna empresa privada, como ninguna, ni Google ni ninguna. Y ahí está, la tecnología está, pero hay que ponerse. Ya por ir terminando, sí que lo que pasa que antes de hacer la revisión final, comentabas tú antes que somos simples funcionarios, ¿no? Es curioso, con esto quería plantear el tema de la co-creación de los servicios públicos, ¿no? ¿Cómo podemos dar pie a los ciudadanos a ayudarnos a crear servicios públicos? O cómo los funcionarios podemos ayudar a crear esos servicios públicos, ¿no? Y si somos o no somos relevantes, ¿no? En Francia se promulgó en 2001 la ley LOLF,
que dice, y leo textualmente, transformar a los administradores del sector público en verdaderos propietarios donde su obligación de producir resultados va de la mano con la libertad de decisión. ¿Somos capaces de co-crear servicios públicos? Es decir, ¿podemos meter a los ciudadanos a ayudarnos a crear esos servicios públicos? ¿Y los simples funcionarios de a pie pueden ayudar a definir esos servicios públicos también? Jaime. Otra vez, Carlos. Yo que he entendido lo del ex post, como digo que entiendo vuestro lenguaje, yo creo que es importante decir, no vale con hacer algo, decir, en mi caso viene una campaña, tal, la pongo en marcha y empiezo a pensar en la siguiente que también, ¿no? Sino que tengo que analizar lo que está pasando, tengo que estar preocupado, como dice Emilio, tengo que estar preocupado de cómo presto servicio, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar reflexionando y como representas aquí, dos cabezas mejor que una, ¿no? Yo creo que es positivo contrastar con los ciudadanos cómo estamos prestando servicio o qué servicio no estamos prestando o qué servicio podríamos prestar. A mí me parece fundamental. Existen figuras, nosotros tenemos varios foros con los que nos relacionamos con nuestros interlocutores naturales en el gestores administrativos, asesores fiscales, bancos, proveedores de tecnología, etcétera, que son del sector privado, y la agencia tributaria tiene regulado, tiene establecido mecanismos de colaboración con ellos, ¿no? Y luego, por supuesto, todo lo que es la parte de asistencia al contribuyente a través de todos los canales que tenemos, utilizando, por supuesto, redes sociales. Pero quizás la pregunta va un poco más allá, ¿no? Es decir, en el momento de la producción normativa, ahí hay que meter al ciudadano. Existe la vía de información pública, esa lógicamente se utiliza, es obligatorio, pero luego además se puede utilizar de una forma más amplia. Nosotros tenemos algunos ejemplos donde lo hemos hecho, ¿no? Nuestro plan estratégico, plan de prevención del fraude y tal, se pone a información pública, se abren sitios para que se puedan realizar propuestas, hacer preguntas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sí que sería importante, por esto que decía en mi primera intervención, de modular, que hacemos lo que el ciudadano quiera, ¿no? Y si el ciudadano quiere, directa o indirectamente, que hagamos menos, haremos menos. Y si el ciudadano quiere que hagamos las cosas diferentes, pues las tendremos que hacer de forma diferente, ¿no? Me parece fundamental. Es solo anecdótico. La policía sacó un servicio en Twitter para informar a los ciudadanos hace poco. Ya tiene 1 millón de seguidores y lo que consigue es, en tiempo real, en un momento determinado, pues avisar a los padres sobre el ciberacoso en los colegios, que ahora que comienzan los colegios. O unas ONGs ficticias que piden dinero en la calle en determinadas áreas. Pues se produce una bidireccionalidad por un canal que no es algo habitual. Entonces, la participación del ciudadano a través de un canal con la policía por métodos distintos, pues funciona. Es una correcta interacción. Pues para no ocupar más tiempo a la siguiente mesa, yo no sé si como reflexión estamos en peligro, pero para reinventarnos, ¿no? Y alguna reflexión más de individual por parte vuestra. Yo engancho un poquito con eso de participación en un segundo, ¿no? El tema de la comunicación o de la coproducción de servicios públicos, desde mi perspectiva de órgano regulador fundamentalmente, ¿no? Eso permite abrir una nueva forma de comunicarte con los ciudadanos que es absolutamente clave y que puede cambiar la forma, no sé si de coproducir servicios públicos, pero sí de diseñarlos. Yo tengo un problema habitual, ¿no? Es decir, yo me relaciono con el sector privado financiero, que como podéis imaginar está extraordinariamente bien dotado de medios para hacer valer su opinión. A mí, constantemente, a mis jefes, a Europa, a los medios y a todo el que se le ponga por delante, ¿no? El lobby. Y es algo que, ojo, yo no critico, para mí es necesario. Yo necesito saber quién está sentado al otro lado, qué problemas tiene, eso lo hace toda Europa, lo hace toda Europa y eso es absolutamente necesario. Y si no fuera, tendríamos un problema, porque tienes que entender cómo funcionan. Ahora, hay otros intereses en el sector financiero que no están tan bien representados. Tienen muchísimas dificultades de acceso a nuestra información, tienen muchísimos problemas de comunicación y muchísimos problemas de capacidad de entendimiento y de representación de sus intereses, ¿no? La tecnología, este tipo de instrumentos de comunicación muchísimo más flexible, puede permitir que la forma que tenemos o debilitar esa barrera que hay de entrada al relacionarse con la administración pública y que está solo en manos, efectivamente, de quien pone mucho dinero y muchos medios. Entonces, esto puede ser determinante para nosotros. Nosotros ayer sacamos una cosa que no se hace habitualmente en España, pero sí se hace en Europa, que es un documento de consulta pública no normativo, sino de reflexiones, ¿no? O sea, una cosa muy técnica de reforma de las cédulas hipotecarias, un sistema de bonos garantizados que es muy importante económicamente o financieramente. No hemos sacado una ley porque ni siquiera sabemos por dónde ir. Hemos sacado un documento de preguntas y respuestas y a través de internet, correos electrónicos y demás podemos llegar a una masiva gente, también en inglés por inversores internacionales. Eso no se podría hacer hace 10 años, es decir, ya lo haríamos y llegaríamos a las 50 personas que conocemos, ¿no?
para nosotros eso puede suponer un cambio. Y como reflexión final, si quieres, yo vuelvo a decir lo que decía antes, es decir, la administración pública es absolutamente determinante para un país. Todos debemos responder a las demandas y a las quejas de los ciudadanos y a la sensación que tienen también desde una perspectiva, vuelvo a mi expertise, que es el Tesoro, de déficit público, de crisis económica, de la sensación de que la administración pública, hay también una idea con la que yo trato de manifestarme en contra, ¿no? La sensación de que esta crisis nos ha metido un exceso de déficit público. No es cierto, ¿no? Literalmente no es cierto. Es decir, el mal funcionamiento de las administraciones públicas es muy problemático, es muy negativo, pero no está en el eje central de los problemas que ha tenido la economía española. Ha tenido muchos, y no solo, desde luego, del sector privado, habrá miles, pero no ha sido un problema de déficit y de mal funcionamiento de las administraciones públicas. Es absolutamente determinante que tengamos una administración pública potente, es determinante que los ciudadanos aprieten a la administración pública constantemente, e incluso de manera injusta también es bueno, es decir, porque presionen, porque eso quiere decir que están vivos y que participan y que es una sociedad sana, y que desde luego el camino es fortalecer las administraciones, hacerlas más eficaces y no lo contrario, ¿no? Vamos fatal de tiempo, pero yo creo que una pregunta por lo menos tenemos que... Si me permites 30, claro, 30 segundos sí. Por responder a esto, no le quito más que 30 segundos, discúlpeme. Esto de un modo u otro ya ha existido siempre, es decir, no creamos que estamos inventando el Mediterráneo, el problema es el cuándo ha existido, es decir, los ciudadanos, es verdad que la administración diseñaba unos procesos, diseñaba unas políticas y luego esperaba ver lo que hacían los ciudadanos, y los ciudadanos con su acción modulaban esas políticas. Es así, y si analizamos cualquier cosa vemos que es una ley del bronce, se ha ocupado siempre. El reto está en cuándo entran los ciudadanos, no tanto en que la acción de los ciudadanos module la política, que se va a producir, sino en cuándo entran los ciudadanos. Contar con los ciudadanos para diseñar las políticas es esencial en una sociedad avanzada, democrática, en un Estado social democrático de derecho, pero supone un reto, que es el empoderamiento del ciudadano. Sin ciudadano empoderado, esto tiene un efecto perverso, porque es quedarnos en manos de una élite, ha hablado el compañero del Tesoro de manera muy clara, de los que tienen la capacidad de discutir de tú a tú, que son muy pocos en una sociedad tan compleja como la nuestra. Por tanto, para que eso no sea así, sí que ustedes pueden ayudarnos mucho, bastante, pero seamos también racionales. Antes hablaba de la Dirección General de Tráfico dándonos avisos, pero si la Dirección General de Tráfico ha dado avisos desde su existencia, esos avisos se llaman discos y están puestos en todas las carreteras de España. El problema es que nos parece poco que existan discos y ahora queremos un aviso acústico que nos recuerde que hay que ir a 80 cuando el disco dice que hay que ir a 80. Pero si ese disco ha existido siempre. Es que si no, tampoco banalicemos la responsabilidad del ciudadano, que es la parte de atrás. Nos calentamos los informáticos y... No, si ustedes... Además, está muy bien que estén en esa línea, pero tampoco banalicemos, el ciudadano tiene que ser responsable. Es que al final, si no... Es que, oye, yo no me enteré de nada, me dijeron que unas tarjetas... No, oiga, pero es que usted era el presidente. Perdón por haberle restado tiempo, discúlpenos. Muy breve, ¿te presentas? Sí, muy breve. Bueno, mi nombre es Antonio Arozarena, soy TIC, vocal asesor del Ministerio de Fomento. ¿Podríamos poner el cangrejo, por favor, un momentito? Sí, joder. El cangrejo ha sido... Sí, ha sido tremendo. Y si os digo de dónde he sacado la cita, ya me echéis de aquí, claro, de esto ya, Bueno, lo primero es una reflexión, porque si este cangrejo, en vez de ser negro y con esta cara tan fea, hubiera tenido cara de Heide y verde, ya de entrada el mensaje será distinto, pero no es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que este cangrejo, se nos olvida algo que no he oído ni una sola vez. Este cangrejo se supone que tiene que hacer algo y además hacia dónde tiene que ir. Y ese qué es lo que tiene que hacer y hacia dónde tiene que ir, no nos olvidemos que lo decide el poder político. Mi pregunta, mi duda, después de más de 30 y tantos años en la Administración, es, ¿no está politizada la Administración de tal forma que esa falta de transparencia, corrupción en algunas veces, esa lejanía del ciudadano precisamente no viene producida porque la politización de la Administración, y nunca se habla de estos temas, sí se habla en muchos foros, pero no se acomete precisamente quizás porque lo que lo tienen que acometer no les interesa acometerlo? Que la politización de la Administración y por lo tanto el decir hacia dónde tiene que ir el cangrejo y qué es lo que tiene que hacer, habría que hacerlo más transparente, más cercano al ciudadano e independizarlo más del poder político de cada momento. Yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales y yo creo que las TIC van a contribuir eficientemente a dos cosas. Una, precisamente a la menos politización de la Administración, porque va a ser todo mucho más transparente,
y dos, mucha más cercanía de los ciudadanos hacia el poder de la administración pública. Gracias. El estatuto del directivo de la función pública, ¿no? ¿Alguien se atreve? Mi opinión es que hay que encontrar un equilibrio entre... yo siempre refuerzo y subrayo la idea de que los funcionarios somos un cuerpo instrumental, ¿no? Instrumental, y nuestra vocación es servir al ciudadano. El ciudadano no le conocemos, no le ponemos cara ni nos relacionamos con él directamente. Nos relacionamos a través de quien le ha nombrado, que es el político, ¿no? Que es, en nuestra estructura pues normalmente es el jefe del departamento ministerial, el ministro. Y eso es el punto de partida que no debemos olvidar tampoco, ¿no? Que no tenemos legitimidad para sustituir la manifestación política, la voluntad política. No la tenemos, hay que ser humildes en eso. No podemos sustituir el mandato político porque es el que tiene la legitimidad democrática y es sobre el que el ciudadano debe presionar. Dicho eso, creo que en sentido contrario, una excesiva docilidad o un olvido de que tenemos otro mandato constitucional directo, que es el interés general y la legalidad, ¿no? La legalidad es a veces ciega y a veces un poquito más laxa, a veces es muy positivista, tenemos muy claro lo que es legal y lo que no, y otras veces, para todos los que tenemos la información jurídica, sabemos que hay bastante margen, ¿no? Y en ese caso una excesiva docilidad o una especie de puerilización de la administración, demasiado blanda, demasiado dócil y demasiado maleable, es también sinónimo de una mala administración pública. Una administración pública, normalmente en casi todos los países de la Europa continental, los cuerpos superiores forman algo que también tiene una parte negativa, de una especie de élite propia, ciudadana, ¿no? De tipos que son capaces incluso de generar sus redes corporativas de oposición al poder político. Eso también tiene muchísimas dificultades de tecnocracia, del problema que hablaba antes, pero tiene una ventaja, y es que hay verdaderamente un contrapeso basado en la legalidad y en el interés general que puede en algún momento bloquear o equilibrar el mandato político. Dicho eso, vuelvo a subrayar lo anterior. Quien se enfrenta a las elecciones cada 4 años es el gobierno, y a quien los ciudadanos tienen que machacar y pedir responsabilidad es al gobierno, y por tanto él tiene que tener legitimidad para dar instrucciones. Ahora, yo creo que también la ciudadanía tiene mucho respaldo al funcionario que se opone a determinadas prácticas, ¿no? Pero tiene que estar basado en la legalidad, si no es complicado. Pues agradeceros vuestra presencia y pedir perdón a las siguientes mesas que nos hemos pasado mucho de tiempo. Muchas gracias. Gracias.